¿Qué me recomiendas para poder ser una persona más culta sobre la música universal como lo eres tú? Oír música y luego ver. Ay, tienes que ahora con internet tienes a tu alcance todo. ¿De qué te interesa saber? ¿Quieres un día te apasionas por saber qué hacía Beethoven, quién era Beethoven? Pues hay un montón de material en internet, videos, escritos, blogs, artículos de revista que te pueden contar prácticamente todo lo que quieras saber sobre Beethoven, o sobre los Beatles, o sobre Dave Grohl, o sobre The Warning, o sobre quien quieras. Está el material ahí en grandes cantidades, hay entrevistas, hay críticos que rebuznan, algunos con gran atingencia y claridad y otros que no debía oírlos ni su mamá. Hay historiadores de todo tipo que hacen historias. Hay un historiador, uno que se llama el profesor del rock, que ves medio pesado, pero tiene cosas maravillosas. El tipo se ha dedicado a reunir la información y luego te la suelta, ¿no? En capsulitas de 20 minutos o de menos. Todo está a tu alrededor. Simplemente búscalo en internet, es lo que tienes que hacer. Y hazlo sobre la música que disfrutes. Otra vez, la cultura musical no es saber de música que no te gusta. Yo detesto la ópera. Ya sé que me debería gustar. Me gusta a veces escuchar gente capaz de cantar ópera por la exigencia técnica que tiene, ¿no? Me acuerdo cuando Britney Spears, la cantante de Unleash the Archers, que es una cantante de metal maravillosa, se cantó con otro cantante de metal, por cierto, cada uno en su casa, el diálogo del Vidiamo, bebamos de una ópera de Verdi, que no me acuerdo ni cuál es. Yo me asombra y lo veo, pero no me gusta la ópera. Y me acuerdo cuando mi profesor de música, porque soy quien soy, tuve broncas en la clase de música al tercero de secundaria, me obligó a hacer un diccionario de la ópera. Me acuerdo que comenzaba con Les Abencerrages, que es una ópera francesa que nunca oí en mi vida. No, de la música que te gusta, busca información, busca entrevistas, busca análisis, y YouTube mismo te va a ir recomendando cosas parecidas, o Spotify. Eso es más fácil que nunca.